alumnos del tercer grado de la escuela Lázaro Cárdenas. Su servidor, el maestro Nicolás Hernández, les da la más cordial de las bienvenidas. Para esta semana, que es la semana número 7, veremos actividades que tienen que ver con un nuevo proyecto para español, 3 desafíos que tienen que ver con matemáticas y fracciones, y de ciencias naturales veremos un tema muy interesante que tiene que ver justamente con el magnetismo. Recordemos que las actividades se entregarán en nuestra carpeta de evidencias y donde les solicito de manera muy puntual que revisen como punto número uno, lo que es el cronograma de actividades, que es este, donde ya tenemos estructurado qué es lo que vamos a hacer cada día, desde el día martes hasta el día viernes, donde estaremos prácticamente viendo durante todos esos 4 días actividades de español. Veremos de matemáticas desde el martes hasta el jueves y el día viernes trabajaremos con ciencias naturales. Muy bien, esto es lo que vamos a realizar para lo que va a ser nuestro trabajo de esta semana. Como punto número 1, fíjense muy bien, veremos lo que es un nuevo proyecto de español, que tiene que ver con difundir los resultados de una encuesta. Para esto va a ser muy importante que vayamos puntualizando qué es lo que vamos a aprender con esta realización. Primero que nada, vamos a conocer la función de las encuestas. ¿Y qué es una encuesta? Digamos que es un pequeño cuestionario donde a ustedes se le preguntan ciertas cosas para saber su opinión. Y de esa manera poder emplear justamente las matemáticas, fíjense qué interesante, para poder hacer tablas, hacer gráficas e interpretar esos resultados. Para ello también vamos a emplear cuestionarios y vamos a reconocer las diferencias entre las preguntas que son abiertas y las que son cerradas. También haremos un esquema para planificar la escritura y ver de qué manera vamos a interpretar esa encuesta. Lo que vamos a trabajar como una producción para nuestro proyecto va a ser justamente realizar una encuesta, vamos a conocer las características de los reportes y vamos a hacer un cuestionario que tenga preguntas cerradas o abiertas para recabar información, además de emplear tablas y gráficas. Para nuestro primer día, déjenme platicarles un poquito qué es lo que vamos a hacer y dónde vamos a encontrar esta información. ¿Sí? El proyecto, ¿sí?, se encuentra desde la página 126 hasta la página 134. Aquí voy a solicitarles que por favor lean toda la información, chicos, y me obtengan un resumen de lo que va a ser este proyecto. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Posteriormente de que ya hemos realizado nuestro resumen, vayamos anotado cuál es nuestro proyecto, nuestro propósito, ¿sí?, nuestro aprendizaje esperado. Vamos a encontrar y vamos a buscar en el diccionario o en el internet las siguientes palabras. ¿Qué es una encuesta? ¿Qué es una tabla? ¿Sí? Esta es una tabla, chicos, y donde dejamos información. Recordemos que tenemos columnas, tenemos filas y vamos recabando la información, y esto como una gráfica. También vamos a buscar qué es un informe, cuáles son las preguntas abiertas y cerradas y qué son los datos. Y posteriormente también vamos a revisar nuestra lista de cotejo. En nuestra lista de cotejo es justamente retomar, ¿sí?, qué fueron las cosas que nosotros hicimos bien de nuestro proyecto. Y esto lo va a hacer ya prácticamente al final del mismo. ¿Sí? Fíjense lo que vamos a tener en cuenta para realizar nuestro proyecto. Primero que nada vamos a realizar una encuesta, chicos, y vamos a hacer preguntas abiertas o cerradas. Vamos a comentar e interpretar los resultados. Vamos a redactar un informe y vamos a hacerlo de manera clara, cuidando nuestra ortografía y haciendo uso de los signos. Para lo que va a ser el día miércoles, vamos a, fíjense muy bien, ver esta información, que es una pequeña encuesta que se hace. Y de esta encuesta nosotros vamos a ver de qué manera podemos emplear las matemáticas para poder realizar tablas y también realizar lo que es en su defecto un informe. ¿Sí? Rápidamente les voy a comentar, aquí está en esta encuesta, se hace en una escuela donde los maestros quieren conocer mejor a sus alumnos, así es que se organizaron para conocer lo siguiente, ¿no? Esta escuela, en este caso hipotético que maneja, tenía 300 alumnos y se quería investigar 4 aspectos muy importantes. Uno, ¿cuántas personas integraban su familia? ¿Cuántos hermanos tienen? ¿Cuántos viven en la comunidad o en la colonia? ¿Y cuánto tiempo se hace para llegar a la escuela? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la primera pregunta que plantean, ¿sí?, fíjense muy bien, tuvieron varias respuestas y esta es una pregunta
que puede ser una pregunta cerrada, porque aquí ya estamos de alguna manera planteando una pregunta y aparte generando posibles respuestas. Cuando hacemos una pregunta abierta, podemos decir cuáles son, cómo se llaman los personajes, las personas que integran tu familia. Y ahí pueden decir yo, por ejemplo, que se llama María, José, Fernando, y otra persona puede decir solamente su papá, su mamá. Si se fijan, esa es la diferencia entre una pregunta cerrada y una pregunta abierta. En la pregunta abierta está justamente expuesta para que tú puedas explayarte y puedas decir todo lo que quieras. Más sin embargo, en una cerrada se te dan solamente opciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esa va a ser la gran diferencia. Posteriormente, ya que ya hemos visto esta información y que la hayamos leído, vamos a realizar en nuestro cuaderno las herramientas que se emplearon para hacer justamente esta encuesta, ¿no? Primero que nada, preguntas, posteriormente una tabla, y después, fíjense muy bien, la ponderación en gráficas. Si se fijan, ¿sí? En esta pregunta, fíjense cómo lo está trabajando, donde aparece que ninguno, no hay cero. ¿Cuántos hermanos tienes? Perdón, es la pregunta número 2. Dice que ninguno, de esos 300 alumnos que hay, 10 no tienen ninguno. ¿Sí? De 1 a 2, 52. De 3 o 4, 179 personas dijeron que sí tenían esa cantidad de hermanos. Y 59, solamente más de 4. ¿Se fijan? ¿Qué podemos interpretar de ahí? Que obviamente las familias que tienen de 3 a 4 hijos son las que más abundan en esa escuela. ¿Sí? Otra conclusión que puedo tener ahí, de que solamente el número de alumnos que no tienen hermanos es el menor. ¿Sí? Y de esa manera yo estoy dando mi interpretación de lo que es esta encuesta. Muy bien. Para lo que va a ser el día jueves, lo que ustedes van a realizar es, van a ver esta diferencia entre las preguntas abiertas y cerradas. Y están aquí algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Se fijan? Que aquí viene una pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre los libros de la biblioteca? Yo puedo decir que es bueno, malo, regular. ¿Sí? O sea, más sin embargo, en una pregunta cerrada, me dice, ¿cuántos libros de la biblioteca leíste durante el ciclo escolar? Yo puedo decir 1, 10, 6 o ninguno. Y ya tengo aquí opciones. Mientras que del otro lado no tengo ninguno. ¿Sí? Posteriormente, me van a hacer unas preguntas en su cuaderno donde me digan cuántos alumnos participan en la encuesta, cuántos alumnos tienen la mayoría y de dónde obtuviste las respuestas. Esta información se encuentra en la página 128, ¿sí? Y es justamente para interpretar la información. Muy bien. Para lo que va a ser el día viernes, de la página 131, nosotros vamos a generar nuestra propia encuesta. ¿Sí? ¿Cuáles temas pueden ser? Pueden ser temas deportivos, pueden ser temas de cosas que les gusten a ustedes, pueden ser temas que a lo mejor abunden, por ejemplo, en su casa, por ejemplo, de que quién le gusta hacer el quehacer, qué clase de quehacer te gusta hacer en tu casa, ¿sí? Qué deportes te gusta realizar, etcétera. ¿Sí? Y obviamente eso te va a servir para que tú te vayas preparando para lo que va a ser la exposición de tu proyecto final. Muy bien, para matemáticas, vamos ya empezando lo que es el bloque 5 y para esto vamos a representar gráficamente fracciones y vamos a saber interpretarlas. ¿Sí? Tenemos el desafío 65, 66 y 67. Y va a ser muy sencillo, recordemos que las fracciones son parte de algo. Y estas fracciones nos ayudan a nosotros para poder distinguir, ¿sí?, cuántas partes se tienen de un total. Y aquí tengo un ejemplo rápidamente. ¿Sí? Me está comentando que en el desafío número 65, ¿sí?, yo coloreé, ¿sí?, la parte que me está solicitando. ¿Sí? Aquí vayamos viendo una cosa, que tenemos un hexágono, una figura, que está dividida en 6 partes. Recordemos que una fracción se compone de 2 elementos, el numerador, que son las partes que se tienen, y el denominador, que son las partes en las que se dividió. Entonces, de este total, de estos 6 partes que hay, yo solamente tengo, fíjense muy bien, tengo 1/6, tengo 2/6. ¿Estamos de acuerdo? De la siguiente figura, me está diciendo que tengo 3/4 partes de la figura. Si yo veo que está 1/4, permítanme, vamos a bajarle la intensidad. Tengo 1/4 más 1/4 más 1/4.
me está pidiendo que solamente colorie 3 de estas 4 figuras. ¿Sí estamos de acuerdo? Y de esa manera habré terminado este ejercicio. Muy bien, del siguiente problema, fíjense muy bien, vamos a trabajar con un poquito de equivalencias. Me está diciendo que haga lo mismo que hice en la anterior, pero fíjense algo bien curioso. Aquí hay una pieza, aquí hay 2, aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me está pidiendo que de toda esta figura que está aquí, yo dibuje una cuarta parte. ¿Sí? Si lo vemos desde una posición diferente, yo puedo hacer que esa cuarta figura, fíjense muy bien, transformarlo para que esta partecita se convierta en un cuarto, esta otra parte se convierta en otro cuarto, esta otra parte se convierta en otro cuarto y esta otra parte se convierta en otro cuarto. En total serían 4 cuartos o 8 octavos. Si me está pidiendo que sea una cuarta parte de esa parte, pues fíjense muy bien, vamos simplificándolo. ¿Sí? Una cuarta parte de esos 8 serían entonces 2 octavos. ¿Sí? Y de esa manera habré finalizado este ejercicio. Otro ejemplo que les puedo manejar, fíjense bien justamente, es en esta partecita. Déjenme mostrarles. Aquí. Si esto me está diciendo que yo lo divida en 3 partes, ¿qué te parece si lo vamos dividiendo para que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Sí? Esta puede ser un tercio, este puede ser otro tercio y esta puede ser otro tercio. ¿Sí? Y de esa manera yo solamente voy a quedarme con el tercio que me está solicitando. Y por último, en esta partecita, justamente tenemos que ya trabajar justamente con lo que son totales. Fíjense muy bien en este primer ejemplo. ¿Sí? Me dice que Ernesto hace moños y que tiene de 1 metro, de un pedazote, tiene 3 cuartos. Hasta aquí tiene Ernesto. ¿Sí? Todo esto lo tiene Ernesto. Pero dice que solamente ocupó un cuarto. Si solamente ocupó un cuarto de todo esto, ¿cuánto será? 3 cuartos menos un cuarto. ¿Sí? Cuando son iguales, se pasa el denominador igual, y cuando los numeradores son diferentes, se restan solamente. 3 menos 2 menos 1 es igual a 2. Muy bien. Y eso es lo que vamos a realizar justamente en matemáticas. Y para concluir, en ciencias naturales, lo que vamos a realizar es justamente un resumen donde vayamos viendo nosotros la interacción de los imanes y su aprovechamiento. Vamos a realizar también, a buscar palabras que son muy importantes dentro de este tema para que lo podamos comprender mucho mejor, como qué es el magnetismo, qué es un imán, qué es un polo, qué es atracción y qué es la repulsión. Recordemos que los imanes, cuando los unimos, hay unas partes cuando se llegan a unir perfectamente, ¿no? O cuando los volteamos, sentimos como que hay una fuerza que nos impide que se puedan juntar, ¿no? Y a pesar de que esa fuerza no la vemos, existe. Y eso es justamente la repulsión. Y cuando se unen, la atracción. Vamos a realizar el resumen, ¿sí? Vamos a realizar un ejercicio y vamos a incluir 3 dibujos. Y de esa manera habremos terminado lo que es el trabajo de esta semana. Espero que esta explicación les haya servido de mucho, que les ayude a realizar sus actividades. Por favor, cumplan de esa manera para tener evidencias y obviamente podamos estar próximamente juntos y que sus dudas sean las menos posibles. O si las hay, yo poderlas solucionar. ¿Sí? Les doy la más cordial de las gracias y espero que sigan siendo muy felices. Dios los bendiga.